Mi nombre es Peter Panagore. Nací en Massachusetts, en la ciudad de Marlborough, y crecí en una familia amorosa. Mi padre era arquitecto, mi madre era enfermera, y juntos crearon un hogar lleno de cariño y seguridad. Tenía hermanos y una infancia común, hasta que algo sucedió y lo cambió todo para siempre. Mi hermana mayor, Andrea, era mi mejor amiga. La admiraba y siempre quería estar cerca de ella. Pero un día llegué de la escuela y encontré una nota en la mesa de la cocina. Se había escapado de casa. Yo tenía solo 14 años y no entendía bien lo que estaba pasando. Solo sabía que, a partir de ese momento, nuestra familia nunca más sería la misma. Mi padre se desesperó. Salió por el país a buscarla, rebuscó, en ciudades hizo preguntas, pero no consiguió traerla de vuelta. La ausencia de ella fue como un agujero en nuestra casa. Antes de eso, teníamos una familia fuerte y unida. Celebrábamos juntos, teníamos primos cerca, participábamos en fiestas, cocinábamos recetas de la familia. Pero después de que Andrea se fue, todo se desmoronó. El ambiente dentro de casa cambió completamente. La tristeza se apoderó de mis padres. Parecía que el brillo en sus ojos había desaparecido. ¿Y yo? Yo solo quería huir también. Sentía que necesitaba encontrar un nuevo rumbo para mi vida, algo que me sacara de aquella casa llena de silencio y nostalgia. Fue por eso que tan pronto como tuve la oportunidad, me fui. Quise dejar los estudios, pero mis padres no me dejaron. En cambio, me convencieron de intentar un programa de intercambio estudiantil, y fue así que, años después, acabé yendo a parar a Montana, un lugar que cambiaría mi vida para siempre. Cuando llegué a Montana, un nuevo mundo se abrió para mí. Era un lugar salvaje, lleno de montañas gigantes, ríos helados y un cielo tan abierto que parecía infinito. Me enamoré de la naturaleza y me lancé de cabeza a todas las aventuras que aparecían. Entré en la Patrulla Nacional de Esquí, formé parte del club de deportes al aire libre y pasé a explorar las montañas siempre que podía. Fui aprendiendo a sobrevivir en el frío extremo, a escalar, a acampar en la nieve. Cuanto más tiempo pasaba al aire libre, más sentía que aquel era mi verdadero lugar. En primavera, vi un anuncio en el tablón de anuncios del club. Un tipo llamado Tim estaba organizando una expedición de 8 días esquiando por el interior de Canadá, seguida de un día de escalada en hielo. Parecía la aventura perfecta. Lo llamé inmediatamente y descubrí que él aún no había encontrado un compañero. Cuando nos conocimos, percibimos que nuestras habilidades encajaban bien. Yo sabía lidiar con emergencias porque formaba parte de la patrulla de esquí, y él era un escalador entrenado. Yo ya había acampado en invierno antes, y él también. Decidimos que formábamos una buena dupla y que podríamos encarar ese desafío juntos. Entonces cogimos el coche y partimos hacia Canadá. Durante los primeros días todo parecía perfecto. Esquiamos en medio de paisajes increíbles, cavamos refugios en la nieve para dormir y enfrentamos desafíos intensos. Ya en la primera noche, casi nos congelamos, pero conseguimos calentarnos usando nuestras habilidades de supervivencia. La confianza entre nosotros creció rápidamente. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir. El día de la escalada, en hielo, era algo completamente nuevo para mí. Yo ya había escalado montañas antes, usado cuerdas y hecho alpinismo, pero nunca había enfrentado una pared de hielo. Lo que yo no sabía en aquel momento era que esa escalada cambiaría todo para mí. El día de la escalada llegó, y yo pronto percibí que no estaba totalmente preparado. Yo tenía experiencia en montañismo, pero nunca había escalado hielo. De verdad, para empeorar las cosas, yo no tenía el equipo ideal. Tuve que improvisar pidiendo prestado lo que pude y usando un hacha de hielo y un martillo en vez de las 2 hachas recomendadas. ¿El problema? Con el hacha, yo podía clavarla en el hielo y soltar la mano para descansar. Ya con el martillo yo necesitaba sujetarlo todo el tiempo, lo que tornaba todo mucho más cansado. Aún así, yo me sentía confiado. Tim concordó en que podíamos intentarlo, y partimos para la escalada. El comienzo fue tranquilo, pero pronto mis brazos comenzaron a quemar.
El esfuerzo constante de sujetar el martillo hizo que mis músculos se agotaran mucho más rápido de lo esperado. Eso nos retrasó bastante, y mientras otros equipos ya estaban bajando, nosotros aún estábamos subiendo. El tiempo fue pasando, y yo sentía que estaba quedando cada vez más exhausto. Pero la escalada exigía foco total. No daba para pensar en el pasado o en el futuro, solo en el próximo movimiento, en la posición exacta de los pies y de las manos, el ruido del viento, el hielo estallando bajo los equipos, la tensión de cada paso. Todo eso me dejaba completamente inmerso en aquel momento. Finalmente, después de un esfuerzo gigantesco, llegamos a la cima. Pero había un problema. El sol ya se estaba poniendo. Muchos de los otros equipos ya estaban bien adelantados en el descenso, y nosotros habíamos tardado demasiado. En aquel momento, percibimos que estábamos en apuros. El problema de la escalada en hielo es que no puedes simplemente girarte y bajar como si fuera un sendero cualquiera. El único camino era seguir el recorrido técnico de descenso, que incluía tramos horizontales, rappel y escaladas menores. Pero ahora, con la noche llegando y el frío quedando cada vez más intenso, cada minuto contaba. Y fue ahí que percibimos que no estábamos preparados para lo que venía a continuación. Tan pronto como el sol desapareció en el horizonte, el frío se tornó un enemigo real. En cuestión de minutos, la temperatura se desplomó. No sé exactamente cuántos grados cayó, pero parecía que todo a nuestro alrededor estaba congelando rápidamente. El viento cortaba como láminas de hielo y nuestros cuerpos comenzaron a temblar sin control. La hipotermia estaba llegando y rápido. Mis dientes castañeteaban como en un dibujo animado. Mis músculos temblaban y mis manos estaban tan entumecidas que mal conseguía sujetarlas firmes. Yo sabía lo que estaba pasando. Por causa de mi experiencia en la patrulla de esquí, sabía que si no nos moviéramos rápido, nuestros cuerpos comenzarían a apagarse. El problema era que estábamos a cientos de metros de altura, presos en una pared de hielo y roca, en medio de la oscuridad total. Tuvimos que tomar una decisión rápida. No daba para simplemente quedar parados ahí esperando que lo peor sucediera. Si nos quedábamos donde estábamos, moriríamos congelados. Pero tampoco podíamos bajar de cualquier manera, sin planificación. Cualquier error podría ser fatal. Tim tiró de la cuerda para comenzar a preparar el descenso, pero por causa del frío y del cansancio extremo, él cometió un error. En vez de organizar la cuerda correctamente, él la tiró de cualquier manera y ella acabó enredándose toda. Era un gran problema. Cada segundo perdido hacía nuestra energía agotarse aún más. En la oscuridad, temblando de frío, con los dedos casi sin sensibilidad, comenzamos la travesía hasta el primer punto de rappel. Nuestros equipos de metal tintineaban, y cada paso exigía un esfuerzo enorme. El frío ya estaba tan intenso que hasta hablar se tornaba difícil. Mi mandíbula temblaba tanto que mal conseguía formar palabras. Cuando finalmente llegamos al primer punto de rappel, percibimos que no habíamos llevado la cinta de seguridad necesaria para prender la cuerda en el árbol. Para economizar dinero, habíamos decidido no llevar ese equipo esencial. Entonces, en vez de hacer el procedimiento correcto, simplemente tiramos la cuerda alrededor del tronco y bajamos asimismo, creyendo que conseguiríamos tirarla de vuelta después. Fue un error terrible. Bajamos la primera parte del camino, pero cuando intenté tirar de la cuerda para soltarla y seguir para el próximo punto, ella no se movía. Tiré de nuevo. Nada. Tim intentó junto conmigo. Nada. Estábamos presos en medio del descenso, en la oscuridad, congelando y sin cuerda para continuar. En aquel momento supe que nuestra situación era mucho peor de lo que imaginábamos. El frío continuaba más intenso y nuestras fuerzas se estaban agotando rápido. No podíamos más volver para arriba, pero tampoco conseguíamos continuar bajando. La situación era crítica. Estábamos ahí, presos en medio del descenso, sin conseguir soltar la cuerda y sin un plan de fuga. El frío se tornaba cada vez más cruel y yo ya no sentía mis manos bien. Mi cuerpo temblaba tanto
que mal conseguía mantener el equilibrio. Necesitábamos tomar una decisión. Si no hiciéramos algo luego, no íbamos a sobrevivir. Entonces, Tim tomó una actitud arriesgada. Decidió intentar subir de vuelta para soltar la cuerda con las propias manos. Pero había un problema. Él tendría que subir sin ninguna protección. Me tumbé en el suelo y usé el propio peso de mi cuerpo para tensar la cuerda, creando un punto de apoyo para que él escalara. Sujeté firme mientras él subía, cada movimiento siendo hecho con extrema dificultad. Pero de repente, oí lo que yo más temía. «Estoy cayendo». Antes que yo pudiera reaccionar, él se desplomó. Rodé para el lado instintivamente, esperando el impacto. Pero por suerte, él cayó directo en la nieve suave y no se lastimó. En medio del susto, percibimos que algo increíble había sucedido. Su caída hizo la cuerda finalmente soltarse. El destino estaba de nuestro lado. Tuvimos una segunda oportunidad. Sin tiempo para celebrar, continuamos el descenso. Estábamos exhaustos, pero sabíamos que no podíamos parar. El frío avanzaba cada vez más y nuestros cuerpos ya estaban próximos del límite. Seguimos adelante y llegamos a un punto donde la montaña no era más de hielo, solo de roca. Eso nos dio una falsa sensación de seguridad. A nuestra frente había 2 clavijas de hierro fijadas en la piedra, con anillos de metal y mosquetones para prender la cuerda. Era un local de entrenamiento, uno de los pocos lugares preparados para un descenso seguro. Si consiguiéramos bajar ahí, estaríamos a solo una etapa de la seguridad. Con cuidado amarré un lado de la cuerda en mi equipo y tiré la otra punta para el lado, preparando el rappel. Pero en el instante en que tiré de la cuerda para comenzar a bajar, algo dio errado. La cuerda se prendió en algún lugar invisible, fuera de nuestro campo de visión. Tiré con fuerza. Nada. Intenté de nuevo. Nada. Miré a Tim y él entendió inmediatamente. Estábamos presos una vez más, y de esa vez no había cómo volver. El frío ya estaba apoderándose de mí. Mi mente parecía funcionar cada vez más, lenta, como si estuviera apagándose poco a poco. Sabía que la hipotermia estaba avanzando rápido. Mis manos ya no respondían bien, mi visión estaba comenzando a quedar turbia, y el agotamiento era insoportable. La cuerda continuaba presa. Intentamos tirarla de todas las formas, pero no cedía. Tim me miró, y vi en sus ojos el mismo miedo que sentía. No había salida. Fue ahí que sucedió. En vez de entrar en pánico, sentí una calma profunda apoderarse de mí. Era como si mi cuerpo supiera que estaba llegando al fin, y en vez de luchar, simplemente aceptase. Me acordé de una vieja película que había asistido años antes, Pequeño Gran Hombre, con Dustin Hoffman. En ella había un anciano que todos los días salía de su tienda y decía: «Hoy es un buen día para morir». Esas palabras resonaron en mi mente. Miré para el cielo y él nunca pareció tan lindo. Las estrellas brillaban con colores que yo nunca había percibido antes. Ellas tenían tamaños e intensidades diferentes, como si cada una fuera única. La nieve a nuestro alrededor reflejaba la luz de las montañas, y allá abajo, bien distante, yo conseguía oír el sonido del río corriendo. Todo era increíblemente bonito, pero entonces algo aún más extraño sucedió. De repente, comencé a sentir calor. Era un calor profundo viniendo de dentro de mi cuerpo, como si el frío hubiese desaparecido. Eso, yo sabía, era una de las señales finales de la hipotermia. Personas que mueren congeladas muchas veces son encontradas sin ropas, porque sienten tanto calor al final que comienzan a desvestirse. Tim me vio abriendo la cremallera de la chaqueta y gritó: «¡No! ¡Cierra eso ahora! ¡Estás delirando!». Pero yo no hice caso. El calor era tan real que parecía imposible estar muriendo de frío. Mi mente comenzó a quedar aún más lenta, y yo comencé a caer en el sueño. Pero no era un sueño normal, como tumbarse en la cama y cubrirse. Era como si una cortina cayera de una vez, y yo simplemente me apagara, y entonces algo sucedió. De esa vez, cuando cerré los ojos, no había solo oscuridad. Yo continuaba consciente. Yo aún era yo, pero mi cuerpo había desaparecido.
No sentía más el frío, ni el viento, ni el dolor. Solo un vacío absoluto, pero al mismo tiempo yo estaba ahí. Eso no tiene sentido, pensé. ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Por qué aún estoy aquí? Fue cuando vi algo a la distancia. Una pequeña luz surgió en medio de la oscuridad, un pequeño punto, brillante y distante, como una estrella muy lejos, y de repente ella comenzó a venir en mi dirección. Aquella pequeña luz distante comenzó a crecer rápidamente. Ella estaba viajando en una velocidad imposible, mucho más rápido que cualquier cosa que yo ya hubiese visto. Y lo más extraño, yo sentía que ella sabía exactamente quién yo era. Antes que yo pudiera pensar en cualquier cosa, fui envuelto por esa luz. Pero no era solo brillo, era una presencia, y esa presencia era poderosa, inmensa, como si contuviera todo el conocimiento del universo. Pero al mismo tiempo era familiar, como si yo ya la conociese desde siempre. De alguna forma, sin usar palabras, esa presencia me pasó un mensaje. Te estoy llevando. En aquel instante supe que no tenía elección. Esa fuerza era mucho mayor que cualquier cosa que yo pudiera resistir. Pero aún así intenté. No, yo no voy, pensé con toda mi fuerza. Pero luchar contra esa luz era como intentar sujetar una ola gigante con las manos. Yo era insignificante delante de ella. Y entonces, como si una puerta hubiese sido abierta, fui succionado para dentro de algo que puedo describir como una cascada de luz. Pero esa luz no era común. Ella tenía colores que yo nunca había visto antes, brillos que no existen en el mundo físico. Era hipnotizante, linda, imposible de describir, y, en aquel momento, todo el miedo que yo sentía desapareció. Todo. Lo que yo quería era entregarme a aquello. Fue entonces que algo inesperado sucedió. Antes de ir completamente para dentro de la luz, fui llevado para un lugar diferente, y allá experimenté algo que me marcó profundamente. Yo sentí todo el dolor que ya había causado a otras personas. Cada palabra dura que ya había dicho, cada vez que lastimé a alguien, cada actitud mala. Yo sentí todo del punto de vista de la otra persona, como si, por un instante, yo me hubiese tornado cada uno de ellos y sentido la tristeza que causé. Pero, al mismo tiempo, percibí algo. No había juicio. La luz, esa presencia gigantesca, no estaba ahí para condenarme o castigarme. Ella apenas me mostró quién yo realmente era, y entonces fui llevado para aún más lejos. De repente yo podía ver el universo entero, no solo la Tierra, sino galaxias, estrellas, todo, y me di cuenta de que había mucho más allá de lo que imaginamos. Había otros universos, otros mundos, y cada uno de ellos formaba parte de algo mayor, algo imposible de describir con palabras. Y en medio de todo eso, vi la Tierra desde lejos. Vi a muchas personas, y cada una de ellas, sin excepción, tenía dentro de sí una luz dorada. Era como si todos cargaran un pedazo de esa presencia divina, pero estuvieran ciegos a ello. Y entonces, la voz que me guiaba dijo algo que resonó dentro de mí. Todos son mis amados. Entendí en ese momento que el amor de Dios era infinito. No era para algunos elegidos. No dependía de lo que una persona creyera o hiciera. Era para todos, sin excepción. Fue entonces que un pensamiento vino de repente. ¿Y mis padres? En aquel instante, vi el rostro de ellos. Vi todo el sufrimiento que ya habían pasado por perder a mi hermana. Si yo muriera allí, ellos sufrirían aún más. Entonces, por primera vez, hice una pregunta a Dios. ¿Necesito irme? Y la respuesta vino inmediatamente. ¿Por qué? Porque mis padres ya perdieron a mi hermana. Si me voy ahora, no van a aguantarlo. En el mismo instante, fui arrastrado lejos de aquella visión del universo. Era como si estuviera siendo llevado de vuelta a algún lugar. Y fue entonces que me di cuenta. Tenía una elección. En mi frente aparecieron innumerables puertas. Cada una de ellas representaba un camino, una vida diferente. La voz me dijo solo una cosa: elige. Cada una parecía llevar a una vida diferente.
Era como si hubiera llegado a un punto donde yo podría elegir un nuevo camino para existir. Yo podría simplemente atravesar una de esas puertas y empezar todo de nuevo. Pero al mismo tiempo, sentí la presencia de la voz divina a mi alrededor. Ella me envolvía con un amor infinito y sin usar palabras me dejó claro que lo más importante no era la vida que yo eligiera, sino lo que yo elegiría ser. La voz me dijo, elige, pero elige la luz. Por un momento me quedé dividido. Parte de mí quería elegir la luz completamente, entregarme totalmente a aquello, pero otra parte aún sentía un deseo de ser quien yo era, de tener libertad, de poder vivir con autonomía. Entonces, hice algo que no sé explicar bien. Yo elegí, pero no completamente la luz. Elegí una puerta que quedaba un poco fuera de ese brillo absoluto. Aún quería tener un poco de identidad, un poco de mí mismo. Y en el momento en que tomé esa decisión, fui succionado de vuelta. El descenso fue rápido, intenso, como si estuviera siendo empujado por un túnel de energía, y de repente fui forzado para dentro de mi cuerpo nuevamente. Fue una sensación horrible. Si antes yo me sentía libre, expandido, parte de algo gigantesco, ahora estaba siendo exprimido de vuelta en un espacio minúsculo. Era como si yo fuera un genio siendo forzado para dentro de una botella. Todo el dolor volvió, el frío, el peso de mi cuerpo, la limitación de la materia, y entonces oí un grito. «Peter, estabas muerto. Dios mío, estabas muerto». Abrí los ojos y vi a Tim. Él estaba llorando y temblando, mirando para mí, como si estuviera viendo un fantasma. Yo aún no conseguía entender bien lo que había acontecido. Mi cuerpo dolía, mi cabeza giraba, y aún me sentía extraño, como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Una parte de mí aún estaba conectada a aquel otro mundo, a aquella luz. Tim me jaló desesperadamente. «Tira de la cuerda». Mi mente aún estaba medio fuera del aire, pero obedecí. Agarré la cuerda y tiré. Esta vez, ella soltó fácilmente, como si nunca hubiera estado presa. Sin perder tiempo, descendimos lo más rápido que conseguimos. Estábamos temblando, exhaustos, al límite. Cuando finalmente llegamos al campamento, entramos en la tienda y hicimos de todo para recuperar el calor del cuerpo. Hervimos agua, bebimos despacio, nos enrollamos en los sacos de dormir y esperamos el sol nacer. Yo sobreviví. Pero yo sabía que nunca más sería el mismo. Al día siguiente, mientras conducíamos para casa, el mundo a mi alrededor parecía diferente. El sol naciendo en el horizonte, los campos alrededor de la carretera, las nubes en el cielo, todo parecía artificial. Era como si yo estuviera viendo la tierra por primera vez, después de haber conocido algo mucho mayor. Yo sentía que estaba preso en un mundo de sombras, de imágenes distorsionadas. El brillo y la luz que yo había visto en la experiencia eran tan más reales que, comparado a eso, la vida aquí parecía pálida. Y fue ahí que me di cuenta. Yo no pertenecía más completamente a este mundo. Después de aquella noche en las montañas, yo nunca más fui como era. Dentro de mí algo había cambiado para siempre. Yo había muerto y vuelto. Pero el problema era que yo no conseguía contar eso para nadie. En el coche, mientras conducíamos de vuelta para casa, Tim hablaba sobre cómo casi morimos, sobre el frío insoportable, sobre el peligro que enfrentamos. Pero yo estaba callado. Yo quería contar lo que había acontecido. Quería decir que yo había salido de mi cuerpo, entrado en la luz, visto el universo entero y sentido un amor infinito. Pero ¿cómo explicar algo así? ¿Quién creería? Entonces, elegí el silencio. Por años, guardé todo eso para mí. El mundo a mi alrededor parecía diferente. Los colores parecían menos vivos. Los sonidos parecían amortiguados. Era como si yo estuviera preso en una realidad menor, menos intensa que aquella que yo había conocido. Pero lo más difícil fue lidiar con la añoranza. Yo quería volver. Todos los días, al despertar, yo pensaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no me quedé en la luz? Yo no tenía miedo de la muerte. Por el contrario, yo quería morir. Pero al mismo tiempo, yo sabía que mi vida tenía un propósito.
Yo elegí volver. Entonces necesitaba encontrar un motivo para estar aquí. Empecé a buscar respuestas. Leí todo lo que pude sobre espiritualidad, filosofía, religiones del mundo. Estudié a los grandes pensadores, desde los escritos antiguos de la India hasta los poetas y místicos de Occidente. Yo quería entender lo que había acontecido conmigo, pero al final, la única cosa que realmente importaba era lo que yo ya sabía. El sentido de la vida es el amor. Lo que yo había aprendido en la luz era simple. Todos nosotros cargamos esa centella divina dentro de nosotros. Todos nosotros somos amados, independientemente de lo que hacemos o dejamos de hacer. Y esa verdad cambió completamente la forma como yo veía a las personas. Yo empecé a ver la luz dentro de cada uno. Eso no significa que la vida se tornó fácil. Aún tuve momentos de dolor, aún enfrenté desafíos. Pero ahora yo sabía que todo formaba parte de algo mayor. Y todos los días yo repetía para mí mismo la frase que oí en la película años atrás. Hoy es un buen día para morir. Pero no porque yo quería morir, sino porque yo sabía para dónde iría cuando mi hora llegase. Yo sé que nadie sale de aquí vivo, pero sé también que la muerte no es el fin. La vida continúa, y un día todos nosotros volveremos para casa. El fin de la jornada y el comienzo de una nueva vida, sobrevivir a aquella experiencia, me dio una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y todo lo que existe más allá de lo que podemos ver. Aprendí que la muerte no es el fin, sino un retorno para casa. Aprendí que todos nosotros cargamos dentro de nosotros una centella divina, un pedazo de aquella luz inmensa que vi, y que al final lo que realmente importa no son las cosas que conquistamos o los títulos que cargamos, sino el amor que dejamos en el mundo. Ese camino me enseñó que estamos aquí por un motivo, y que, mismo en los momentos más difíciles, hay algo mayor guiándonos. La vida es una aventura pasajera, pero lo que realmente somos es eterno. Si esta historia te tocó de alguna forma, te hizo reflexionar sobre la vida y lo que existe más allá de ella, entonces yo te invito a continuar ese camino conmigo. Inscríbete en el canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita oír este mensaje. Muchas gracias por estar aquí. Y recuerda, un día todos nosotros volveremos para casa.